vamos a empezar con esta primera pregunta, que sería la pregunta 108, y nos dice de la siguiente manera. Nos dice que de acuerdo con los resultados encontrados por los investigadores, ¿cuál de las siguientes hipótesis puede ser respondida por esta investigación? Entonces, vamos a analizar, ¿cierto? De acuerdo con lo que a lo que se llegó, y según los resultados encontrados, entonces vamos a irnos acá. Ahora dice que también encontraron que al parecer el efecto del ejercicio físico sobre la salud puede explicar biológicamente por varias razones, como la liberación de endorfinas, el fortalecimiento muscular, la mejora de la condición física y el aumento de la capacidad de trabajo. Ahora tenemos lo siguiente. Tenemos que un grupo de investigadores realizó un estudio sobre el efecto del ejercicio, ¿cierto? El efecto del ejercicio físico en la salud de personas. Y encontraron que cuando se hace ejercicio físico es una práctica frecuente que puede influir o que suele influir positivamente sobre el funcionamiento de músculos, la prevención y mejora de rehabilitación de enfermedades del sistema circulatorio, el control de peso, el manejo de las adicciones, las dolencias pulmonares y las enfermedades asociadas al sistema nervioso, como la ansiedad, estrés y depresión. Entonces dice que de acuerdo con los resultados, ¿cuál de las siguientes hipótesis puede ser respondida? La salud de las personas depende de cuántos días a la semana hagan ejercicio físico. El ejercicio físico puede mejorar la salud de las personas en general. La salud de las personas depende del tipo de ejercicio físico o del deporte que realicen. O el ejercicio físico aumenta el apetito de las personas. ¿Cuál creen que es la respuesta, muchachos? De acuerdo a lo que se nos está diciendo, que el ejercicio se presenta, pues en este caso, como una forma de mejorar. Pero, ¿qué se mejora con el ejercicio? Y la respuesta en este caso, muchachos, de acuerdo que se nos dice que cuál de las siguientes hipótesis puede ser respondida, la respuesta sería la B. El ejercicio físico mejora la salud de las personas en general. ¿Listo? Ahora, dice, la salud de las personas depende del tipo de ejercicio. Pues aquí no nos dicen como del tipo de ejercicio, sino nos hablan del ejercicio como algo general. Luego, tenemos la A, que dice, la salud de las personas depende de cuántos días a la semana. Tampoco se dice cuánto se tiene que hacer ejercicio, ¿cierto? Y la del ejercicio aumenta el apetito, pues no se tiene comprobado de acuerdo a los resultados. Pues en este caso la respuesta sería la B. El ejercicio físico mejora la salud de las personas en general, ya que eso responde también a la hipótesis de la investigación. ¿Listo? Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Denme un segundo nomás. Ya les pongo las... Pongamos las otras dos preguntas de una vez. Con eso vamos respondiendo. Listo. 109 y 110, muchachas. La 109 nos dice, según la información anterior, ¿cuál de las razones que explican los efectos del ejercicio sobre la salud puede relacionarse? Y aquí nos dice que directamente con la ansiedad, el estrés y la depresión. Que cuál de las razones explica en este caso sobre la relación entre el ejercicio con la ansiedad, el estrés y la depresión. La liberación de endorfinas, el fortalecimiento muscular, el mejoramiento de la condición física o el aumento de la capacidad de trabajo. A, B, C o D. ¿Cuál creen que es la respuesta? En este caso lo único que queda resaltado y que son de los beneficios es este de acá. Entonces, según eso, ¿cuál sería la respuesta de la 109? La respuesta es la A. ¿Listo? La liberación de endorfinas es la razón que explica, o bueno, en este caso que explica la relación del ejercicio sobre la salud. ¿Listo? Nos lo dice aquí, miren. La liberación de endorfinas, sustancias químicas generadas por el cerebro que producen la sensación de bienestar y calma. Entonces, si se nos está preguntando respectivamente que, en este caso, ¿cuál de las razones explica los efectos del ejercicio sobre la salud? Pues en este caso sería, a nivel de efectos de ejercicio, la liberación de las endorfinas. ¿Listo? La liberación de las endorfinas. Vamos con la siguiente pregunta, que sería la 110, y nos dice que de acuerdo con lo expuesto por los investigadores, ¿por qué puede considerarse la práctica del ejercicio como un
del ejercicio físico como un mecanismo de mantenimiento de la salud, porque disminuye el riesgo de consumo de sustancias, porque ayuda a mantener un peso adecuado, porque habrá más personas sanas o porque reduce las dolencias pulmonares. A, B, C o D. Y la respuesta a esta pregunta entonces, estamos hablando específicamente de que por qué puede considerarse la práctica del ejercicio como un mecanismo de mantenimiento de la salud. Pues por ejemplo, no sería la D, ¿cierto? Individual y pública. Ojo por acá con esta palabrita. Consumo de sustancias, pues incluso hay personas que hacen ejercicio sin consumir sustancias. Entonces, mantener un peso adecuado porque lo que permite que la mayoría de las personas tengan una buena apariencia, no. La respuesta en este caso sería la C. Habrá personas más sanas disminuyendo la mortalidad asociadas a enfermedades, como lo vemos en los resultados de aquí arriba, ¿listo? Entonces, denme un segundo, muchachas, mientras les traigo las otras preguntas. Estaría más. Pero bueno, entonces en este caso se nos dice la pregunta. Al revisar las infografías, el profesor dice que una tiene los resultados incompletos. ¿Cuál de las dos presenta los resultados incompletos? Entonces dice que en una clase de ciencias los estudiantes realizan diferentes experimentos para determinar la temperatura a la cual se funde el azúcar y que así se muestra las dos infografías creadas por los grupos de estudiantes. A continuación vemos el grupo 1 y vemos el grupo 2 respectivamente y a partir de ahí nos dice que denme un segundo. A partir de ahí se dice lo siguiente. Bueno, en este caso se nos dice, muchachas, discúlpenme, es que con tanto programa. Dice que en este caso que cuál de las dos está incompleta. Entonces el grupo 1 o el grupo 2. Y básicamente lo que vamos a hacer es analizar. Entonces el grupo 1 dice a qué temperatura se funde el azúcar, ¿cierto? La temperatura a la que se funde el azúcar. En este caso pues tenemos el experimento. Dice que el azúcar se funde y forma un caramelo de color oscuro. En este caso dice temperatura ambiente, sólido, líquido, con calor y bueno, ¿cierto? Luego tenemos lo mismo en el grupo 2. Y en el grupo 2 se nos dice pues que el experimento se tomaron 10 gramos de azúcar, se calentaron en el sartén, se midió gradualmente la temperatura y que asimismo se registraron los datos. Entonces tenemos el sartén, la temperatura y los estados según el experimento. Entonces el grupo 2 en este caso es el que tiene el ejercicio más completo. Con eso descartamos que sea el grupo 2 el que tiene la infografía incompleta. Ahora, ¿es la A o es la B? La del grupo 1 porque no muestra con qué sustancia se trabajó, pues sí se muestra. Entonces la respuesta sería la B. Ajá. Porque no responden a la pregunta. O sea, no nos dice a qué temperatura se funde el azúcar y básicamente por eso la B sería la respuesta correcta. ¿Listo? Tendríamos que ver, o en este caso se tendrían que ver la respuesta, ¿no? Y aquí se nos dice. Mientras que en el grupo 1 no. Entonces, vamos a resolver esta pregunta y nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones es el título correcto para la gráfica? Entonces, en este caso estamos viendo la masa corporal y la tasa metabólica. Entonces nos habla en este caso de los animales respondiendo a su masa corporal en kilogramos, es decir, en peso, y asimismo la tasa metabólica. Entonces dice que se muestra la tasa metabólica, que es la unidad metabólica en reposo de algunos mamíferos. Entonces en este caso sabemos que se nos están hablando de mamíferos y sabemos que se nos está hablando de esta relación de masa y tasa metabólica. Al ser presentada en una revista mastozoológica, la editora se percata de que hace falta el título. ¿Qué título sería el más adecuado? Entonces, en este caso, la respuesta no sería la C, no sería la D. Tasa metabólica de los mamíferos placentados. La placenta. Pero tampoco sería la B, la respuesta sería la A. Porque en este caso estamos haciendo una comparación respecto de la tasa metabólica y del peso. ¿Listo? Entonces por eso la respuesta en este caso sería la A. Denme un segundo más y pasamos al siguiente ejercicio. Adelante, muchachas, vamos con el ejercicio 113. Me avisan de la respuesta y la validamos. Vamos a resolver este ejercicio y se nos dice que si se sabe que el reactivo de Tollens y el de Filling son oxidantes del grupo carbonilo, ¿cierto? Tollens, Filling, ¿qué naturaleza tienen las muestras? Entonces en este caso dice lo siguiente, tenemos la muestra 1 y la muestra 2 y tenemos que pues plantear
y responder qué tipo de oxidación en este caso, o bueno, qué es lo que sucede con los oxidantes. Dice en este caso que en un laboratorio se realizan pruebas de identificación para muestras orgánicas y que en esta ocasión se tienen dos muestras incoloras, de las cuales solo se sabe que tienen el grupo carbonilo presente en el aldehído y la acetona. ¿Listo? Pero no se sabe con exactitud cuál corresponde a un aldehído y cuál a una acetona. Se sabe que los aldehídos pierden el átomo de hidrógeno al contacto con el oxidante. En este caso, si pierden el átomo de hidrógeno, ¿cierto? Mientras que las cetonas son resistentes a este proceso por la ausencia del enlace CH. Entonces, en este caso sería acetona por la ausencia del enlace CH. Para clasificar cada una de las muestras se decidió realizar dos pruebas y se encontraron los siguientes o las siguientes informaciones. Él dice en este caso que se oxida con facilidad y que se oxida con facilidad. Ahora dice que no hay cambio de coloración y que cambia a color negro con formación de precipitado, de coloración marrón y que aquí no hay cambio. Entonces, si nos vamos con el ejercicio, nos vamos a dar cuenta que para resolverlo tenemos que plantear que los aldehídos se oxidan fácilmente y dan reacciones positivas con los reactivos Toles y Philin. ¿Listo? Y que las cetonas se oxidan con dificultad. Es más difícil que se oxide una acetona y que no reaccionan con los reactivos de Toles y Philin. Entonces, si nos vamos a la muestra número 1, nos dice en este caso que no hay cambio de la coloración, ¿cierto? Y que tampoco hay cambio en la coloración de Tollens ni Philin. Entonces, si no hay cambio en la coloración, ¿cierto? Entonces, en este caso, miren que por aquí se nos dice, y se nos dice que en este caso, el o la muestra 1 sería una acetona. ¿Por qué? Entonces, por aquí nosotros nos vamos y dice que las cetonas son resistentes a este proceso por la ausencia del enlace CH. Entonces, como no hay cambio de coloración y fueron más resistentes, esto sería una acetona. Mientras que la muestra número 2, en este caso sería un aldehído y la respuesta sería la A. ¿Por qué? Porque aquí sí cambió de color y el aldehído dice aquí que pierde el átomo de hidrógeno al contacto con los oxidantes y que asimismo se oxida. Entonces, por eso es que en este caso, al tener un comportamiento o un cambio del color en su conformación, el componente típico del aldehído sería el de la muestra 2, mientras que la muestra 1 sería una acetona. ¿Por qué? Básicamente por el cambio de coloración. ¿Listo? Aquí nos lo dice. O sea, son resistentes. Y como no cambió y siguió igual, pues básicamente esto sería una cetona, mientras que esta de aquí, que se oxida con facilidad, sería un aldehído. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Dice así. Dice que porque estos experimentos llevaron a la conclusión de que el agua no era un elemento. ¿Listo? Entonces dice que durante los inicios de la química moderna se considera el agua, o en este caso se consideraba al agua como un elemento. No fue hasta los experimentos de Lavoisier, y por aquí tenemos la fecha, 1743 a 1794, que se empleó o se empezó a considerar como un compuesto. En estos experimentos, Lavoisier tomó hidrógeno y lo mezcló con oxígeno, obteniendo una sustancia líquida que parecía ser agua. Entonces se nos dice que porque estos experimentos se llegaron a la conclusión de que el agua no era un elemento, y básicamente, muchachas, pues porque aquí nos lo dice al final, tomó dos, ¿cierto? O bueno, en este caso H2O, que sería dos de hidrógeno y una de oxígeno, respectivamente, las mezcló y obtuvo una sustancia líquida parecida al agua, o parecida al agua. Con eso, muchachas, nosotros tendríamos que decir que la A, la B, la C o la D, y la respuesta es el agua puede combinarse con otros compuestos, esto es cierto, pero no tiene nada que ver con la composición propia del H2O. ¿Listo? La C, porque se demostró que el agua podía combinarse con otros elementos. Tampoco. La B, porque se demostró que el agua podía obtenerse a partir de elementos. O la A, que dice que podía separarse por sustancias más sencillas. Y en este caso, muchachas, la respuesta es la B, ya que la síntesis del agua a partir del hidrógeno y el oxígeno son dos elementos.
lo que demuestra que el agua es un compuesto. Y eso lo dice el experimento, básicamente es por eso. Entonces, la respuesta sería la B. Puede obtenerse a partir de dos elementos como lo es el hidrógeno y el oxígeno. La respuesta, muchachas, muchachonas, parte de la idea de que, teniendo en cuenta la información, ¿qué puede decirse sobre la hipótesis? Entonces la hipótesis dice que a medida que aumenta la presión, la temperatura disminuye. Si aquí aumenta, aquí tendría que bajar. Pero vean que en este caso no sucede de esa manera. Entonces por eso la respuesta es que es falsa. Es falsa porque la temperatura de ebullición aumenta a medida que disminuye la presión. Falso también. La respuesta es la C. Porque a medida que aumenta la presión sobre el agua, la temperatura de ebullición aumenta. Listo, muchachos, vamos con el siguiente ejercicio. Denme un segundo. Listo, muchachas, entonces veamos lo siguiente. Vemos en este caso que para resolver la pregunta debemos analizar el comportamiento de la velocidad de la pelota a lo largo del trayecto. Tenemos unos T, T0, T1, T2, T3 y T4. Si nos vamos de T0 a T1, en teoría la pelota se mueve sobre una superficie horizontal con rozamiento. Por lo tanto, su velocidad tendrá que disminuir gradualmente. ¿Listo? Su velocidad tendrá que disminuir gradualmente. Ahora, de T1 a T2, la pelota sobre la pendiente, es decir, en este caso estamos hablando de esa subidita que vemos ahí del T1 al T2, lo que haría en este caso es que requiere mayor energía. Y con el rozamiento la velocidad disminuye aún más. Ahora, de T2 a T3, que es bajada, ¿cierto? La velocidad aumenta debido a la gravedad, por la fuerza que hace que en este caso la pelota caiga. Y de T3 a T4, muchachas, nos vamos a dar cuenta que la pelota se mueve de manera, o se mueve nuevamente como si estuviera en T0 a T1, pero el rozamiento la frena. Por lo tanto, la velocidad disminuye. ¿Listo? Ahora, si nosotros analizamos las gráficas, ¿qué gráfica nos permitiría decir en este caso que se disminuye la velocidad, luego que se disminuye aún más, ¿cierto? Luego que sube un poquito, pero que luego disminuye del todo? En T1, T2, T3 y T4. ¿Cuál sería la respuesta? Y en este caso, muchachas, la respuesta sería la B. Yo no puedo decir que la velocidad aumenta, porque si bien, o sea, de T0 a T1 hay una fuerza, ¿cierto? Esa fuerza como se mantiene constante, esa fuerza, o sea, es como cuando yo golpeo algo y obviamente eso que es golpeado va a ir con mucha velocidad. Y de hecho aquí ven ustedes que en B1, o bueno, en B, perdón, hay una velocidad muy grande, pero esa velocidad va a ir disminuyendo. ¿Listo? Va a ir disminuyendo. ¿Por qué no sería la C? No sería la C, muchachas, porque en este caso está diciendo que la velocidad va aumentando. Pero si la velocidad va aumentando, entonces ¿cómo yo explico que en este caso la velocidad vaya de 2 a 5 metros aproximadamente si hay una fuerza contraria que es la fuerza de rozamiento? Esa fuerza de rozamiento hace que la potencia con la que va la pelota disminuya. Es como lo que yo le decía a Laura hace unos días en clase. Yo le decía, junta tus dos manos y trata de bajar una sobre la otra. Si uno baja muy rápido, traten de bajar esa mano muy rápido, se van a dar cuenta de que la fricción, ¿qué está haciendo? Está frenando la mano. Si quieren, hagan en este momento el ejercicio. Junten sus dos manos, pónganlas enfrente y ahora la izquierda o la derecha pónganla por encima de la otra y que la otra quede debajo, de tal manera que bajen la mano derecha o la mano izquierda respecto del margen de la otra, pero bájenla rápido. Y si se dan cuenta que disminuye la fuerza y siente uno como si se estuviera frenando, entonces en este caso eso sucede. Y yo no puedo decir que en C2 esa velocidad va aumentando gradualmente, o sea, con la C, perdón, yo no puedo decir que va aumentando gradualmente porque ya hay una fuerza de rozamiento que en el momento en que se lanza la bola, con la fuerza que sea que se lanzase, ese rozamiento ya la hace disminuir. ¿Por qué la hace disminuir? La hace disminuir porque hay una fricción que la para. ¿Listo? Entonces no sería la A tampoco, porque en este caso si fuera constante esa fuerza, entonces ¿dónde está la fricción? Y adicional a ello, si fuera constante esa fuerza y hubiese una fricción también, no haría todo el recorrido. Entonces por eso no es la A y tampoco sería la C. ¿Listo? Adicional a ello, porque vean que luego dice que de T3 a T4 sube más la velocidad. Y aquí, si bien hay velocidad, es de T2
a T3 que sube. Pero luego yo no puedo decir que esa velocidad va a ir de tal manera que va a aumentar. ¿Por qué? Porque en este caso de T2 a T3 sí sube, y a medida de que va nuevamente enfrentándose T3 con T4, lo que está haciendo la fricción es haciéndola disminuir. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta el concepto de fricción. En este caso, vamos a solucionar el ejercicio y nos dice la pregunta que ¿qué podría ocurrir después de la aplicación del insecticida con la población de moscas? Entonces, en este caso tenemos el número adulto de avispas, ¿cierto? Y el número de moscas, respectivamente. Ahora se nos dice que el modelo presa-depredador representa la interacción entre dos especies de un mismo hábitat, es decir, viven en un mismo espacio. Ahora dice que este modelo es aplicado al control de la mosca blanca, ¿cierto? Entonces, en este caso dice que un insecto plaga de las plantas. Control a la mosca blanca. Donde la mosca es la presa de una avispa. Y a medida que se liberan avispas, hay disminución de las moscas, como se muestra en la gráfica. Entonces, en este caso, cuando hay menos avispas o cuando hay 0 avispas, hay más moscas. Pero cuando hay, ¿cierto?, más avispas, hay menos moscas. Entonces dice que este control tiene excelentes resultados, pero la aplicación accidental de un insecticida afectó a las avispas liberadas, disminuyéndolas. Disminuyen en número, sin llegar a erradicarlas. O sea, que quedan algunas avispas, ¿listo? Imaginemos que de repente pues quedan, no sé, unas 20 o unas 10 más o menos. Y entonces dice que no afectó a las moscas. Según el modelo, ¿qué podría ocurrir después de la aplicación con la población de moscas? Pues en este caso, que aumente de manera drástica, dependerá del número de avispas que sobrevivieron, que disminuya completamente, falso, porque dice que no las afectó, y que se mantenga igual en la población inicial, pues tampoco, porque en este caso, pues debemos de tener en cuenta que se pierde también la cantidad de avispas. Ahora, ¿qué nos muestra la gráfica? Nos muestra el número de avispas, de moscas, y que a medida que aumentan las avispas, disminuyen las moscas. A partir de cierto punto, estamos hablando de 30 a 50 avispas, la población de moscas se mantiene en un nivel bajo, básicamente. Ahora, si se liberan las avispas para controlar a las moscas, entonces está el modelo presa-depredador, y un insecticida accidental afectó a las avispas, que reduce pero no las elimina. El insecticida no afecta a las moscas. ¿Qué pasará con la población de moscas? La respuesta es la B. ¿Por qué la respuesta es la B y no la A? Porque en este caso dice la A, que aumente de manera drástica el número de individuos, dado que todas las avispas murieron a causa del insecticida. Primero, no murieron todas las avispas. Y segundo, si hablamos de individuos, pues individuos es algo muy general, como lo decía Laura. Muy general. Entonces, el enunciado dice que no todas murieron. Se redujeron en número, pero eso no significa que todas hayan muerto. Por eso la respuesta no es la A. Y la respuesta es la B, porque el modelo muestra que cuantas menos avispas, más moscas. Así que si sobreviven pocas avispas, las moscas podrían aumentar otra vez. Pero esto depende de cuántas avispas hayan quedado. Si quedaron 10, 20, 5, 2, entonces depende del número de avispas que hayan sobrevivido y que permanezcan, en este caso, respectivamente de el cultivo. ¿Ok? Entonces por eso la respuesta sería la B. Siguiente y último ejercicio de la clase de hoy, muchachas. En este caso tenemos lo siguiente. Dice, si se mira la cubeta con agua por un lado, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes figuras muestra cómo son las ondas en la parte menos profunda? Ahora dice que cuando las ondas viajan al interior de una cubeta con agua, entre una región más profunda y una menos profunda, sobre un obstáculo, experimentan una disminución de su velocidad y propagación y su longitud de onda. Entonces tenemos que buscar una que en este caso nos muestre cómo quedaría. Respectivamente se habla de la disminución de la velocidad, ¿cierto? Y adicional a ello, también sobre la disminución de su longitud de onda. Y en este caso, muchachas, tenemos que buscar una opción que nos muestre la velocidad. Se mide en este caso, pues por la frecuencia. O sea, en este caso la frecuencia nos permite identificar la velocidad. Pero si nosotros vemos el ejercicio, ¿cierto?
Si nosotros vemos el ejercicio nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, y es que en este caso los datos clave para este ejercicio es que cuando la onda pasa de una zona profunda a otra, disminuye la velocidad y disminuye su longitud de onda. Es decir, las crestas se hacen más juntas, se juntan más. Entonces la amplitud se mantiene constante. Pero vamos a identificar la imagen que muestre menor longitud de onda. Es decir, que tenga un mayor número de crestas por unidad de distancia en la parte menos profunda. Entonces, en este caso, ustedes dicen que la respuesta es la C, pero la respuesta no es la C, muchachas. Tampoco es la D. La respuesta es la B. ¿Por qué la respuesta es la B? Dice que en este caso disminuye su velocidad de propagación y su longitud. Si ustedes se dan cuenta, miren por ejemplo la C, que aquí está la longitud de onda y pareciera que es la misma. Si yo me voy con la D, miren que aquí incluso lo que hace es aumentar. Aquí en la A, ¿qué sucede? ¿Y qué sucede en la B? Entonces, ¿cuál será? ¿La A o la B? En este caso tenemos que buscar la que tenga menor longitud de ondas, es decir, si tenemos que identificar la muestra con menor longitud de ondas, tiene que tener un mayor número de crestas por unidad de distancia, en la parte menos profunda.